mientras, aquí está. Bueno, estas son nuestras redes sociales, junto con un grupo de médicos de otros hospitales de la CINSAE. Creamos un grupo que se llama Intelimedia. Tenemos un grupo de Telegram que ahí tienen. Ahí en medio está un código QR que nos pueden mandar mensaje o si no a través del chat de Telegram. Tenemos un canal de YouTube que se llama Intelimedia, una página de Twitter. Y ahí vamos. Bueno, entonces creo que para los que temen que perdamos el control de la medicina con la inteligencia artificial, este artículo brasileño lo resume en su título y habla de inteligencia artificial en cardiología. Dice, el caballo es el que corre, pero tú debes ser el jockey, ¿no? O sea, la inteligencia artificial nos hará correr mucho más rápido, pero yo creo que precisamente en nosotros cabe, valga la redundancia, la inteligencia de saber controlarla. Decía hace muchos años un filósofo de negocios americanos que hay tres tipos de personas. A ver, déjenme ver si puedo quitar esto que es propio del Zoom, pero que nos tapa. Dice, hay tres tipos de personas, aquellos que hacen que las cosas sucedan, aquellos a los cuales les pasan las cosas y aquellos que se preguntan qué pasó. Y se trata de que si somos una institución de vanguardia, que nosotros hagamos que las cosas sucedan. Y se preguntaba en un editorial de una revista de radiología muy importante, uno de los miembros del cuerpo editorial, si la inteligencia artificial sustituiría a los radiólogos, porque es finalmente la especialidad en la que más se ha utilizado. Y dice, bueno, actualmente no podemos contestar esta pregunta, pero lo que sí estamos seguros es que los radiólogos que utilicen inteligencia artificial van a sustituir a los radiólogos que no la usen. Y eso va a pasar en todas las especialidades médicas. Esta es la cantidad de publicaciones que se han hecho en inteligencia artificial en los diversos campos y vemos que hay cierta, digamos, heterogeneidad, que aquellas especialidades en las que pues se estudian mucho patrones, como en oncología, en patología, en imagen, en neuro, en cardio, se ha desarrollado muchísimo. Entonces, aquí vamos. Ahí están las especialidades en las que más se ha publicado. Para aquellos que conocen o están interesados en el tema, hay un científico que se llama Sir Demis Hassabis. Él es el fundador de la empresa DeepMind. La empresa DeepMind es una empresa que se dedica a desarrollar inteligencia artificial en diversos campos y fue comprada recientemente por Google. Y ellos fueron los que diseñaron la primera inteligencia artificial que venció al campeón mundial de ajedrez, luego venció al campeón mundial de Go y acaban de descifrar con inteligencia artificial la estructura tridimensional de 200 millones de proteínas y están disponibles gratuitamente en Internet. Entonces, en una de las primeras conferencias que yo salí, este es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es la tabla de vuelos, y del otro lado estaba escrito esto en el aeropuerto. Y decía, ¿qué se siente no tener idea de inteligencia artificial? Y decía, yo se siente re feo y por eso estoy estudiando. Entonces, la evidencia es avasalladora en todas las especialidades de que la inteligencia artificial está transformando la educación médica en todos los campos. Hace pues ya como 2 años que yo le decía a la gente que quería ir a dar una plática de ChatGPT. Me decían, pero ¿para qué va a ser una plática de eso si eso es para encontrar recetas de cocina o para preguntar que te escriba un poema? Les voy a mostrar que la UNESCO no piensa lo mismo y emitieron un manual a este respecto. Entonces, como les digo, hay mucha evidencia de las aplicaciones en el campo de la medicina. Estamos en un punto de inflexión y yo creo que como en la novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, lo mismo puede ser utilizado para bien o para mal. Y como decía al principio, se trata del jockey que lleve esta inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial se define pues, de manera muy sencilla como la capacidad de que las máquinas ejecuten tareas
típicamente reservadas al cerebro humano. Yo me muevo en el medio de las neurociencias y muchos colegas se sienten ofendidos, dice, pero ¿cómo una máquina va a sustituir a mi cerebro? Bueno, yo creo que nadie se ofende porque una grúa o una carretilla sustituya con mucha eficiencia los brazos de las personas para cargar algo, ni que un coche sustituya nuestras piernas para ir más rápido a otro lado. Entonces, yo creo que el momento en que las computadoras van a sustituir al cerebro humano para algunas tareas y de manera mucho más eficientes, ya llegó hace varios años, nada más que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, pues obviamente si ustedes eh, pusieran uno sobre el otro los libros que hay que estudiar para dominar la inteligencia artificial, serían con muchísimo más libros que los que se necesita para dominar la medicina. Y ya me imagino cuántos libros habemos leído en nuestra vida. Entonces, es muy difícil hablar de un tema de esta índole en realmente unos minutos y vamos a ver solamente la punta del iceberg. Estos son los diversos campos de la inteligencia artificial, la robótica, la visión por computador, los sistemas expertos, aprendizaje automático, pero vamos a hablar sobre todo del procesamiento del lenguaje natural. El lenguaje natural es extremadamente previsible en lo que acabamos de presenciar. Bueno, es un profesor que yo no conocía, pero el lenguaje humano, pues se debe alabar a la persona, decir, vamos a guardar un minuto en silencio y todo el mundo lo guarda. O sea, son convenciones. Cuando yo llego a un cumpleaños, debo decir, oye, gracias por haberme invitado, mira, te traigo este regalo. Y aunque el regalo sea espantoso, la otra persona debe contestar, oye, muchas gracias, es justo lo que necesitaba, ¿no? Entonces, el lenguaje humano es extremadamente convencional. Al ser extremadamente convencional, extremadamente previsible, fue muy fácil para la gente experta en cómputo en transformarlo en números. Las computadoras solamente entienden números. Entonces, cada palabra del idioma inglés, cada palabra del español, cada palabra del chino, cada palabra de los más de 200 idiomas que entiende cualquiera de las inteligencias artificiales en el mercado, se tradujo por un vector. Un vector esquemáticamente es una flecha que tiene un origen y un destino, entonces son dos números. Entonces, si nosotros imaginamos todas las palabras del idioma español como un espacio vectorial, tenemos palabras muy similares que están muy juntas, son flechas muy juntitas. Ahorita se los voy a mostrar en una diapositiva. Entonces, por eso, actualmente ya los sistemas de traducción automática por inteligencia artificial son tan rápidos y tan eficientes, porque finalmente las palabras del idioma inglés que corresponden a ciertos conceptos se van a traducir por X vectores, pero esos vectores representan conceptos, no representan palabras. Como son conceptos, este vector va a representar ese concepto en el idioma que sea. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural traduce las palabras a vectores y esos vectores van a tener una correspondencia en el otro idioma. Entonces, por eso la computadora ahora puede entender el lenguaje natural y yo le puedo hablar como le puedo hablar a otra persona. Y antes había que saber programación y había que hablar con un lenguaje muy específico. Entonces, yo creo que esta es una encuesta que se hizo en Pakistán y hay varias ideas que yo tengo, yo creo que después de la plática, la gente que le interese trabajar con nosotros, poder acercarse, para hacer estudios parecidos a este, porque no existen estudios así en México. Entonces, en Pakistán, aproximadamente el 70% de los médicos tenían una noción, aunque sea vaga, de lo que es la inteligencia artificial, pero apenas el 20% sabían que se puede aplicar en medicina. Y eso es increíble. Entonces, en México yo creo que la proporción debe ser muy parecida. Decía Mark Twain que las buenas decisiones vienen de la experiencia, pero la experiencia viene de las malas decisiones. La gente más o menos de mi edad o incluso 10 años menos, estábamos muy acostumbrados a batallar para adquirir el conocimiento y que en el pase de visita me dijeron, a ver, doctor Lee, dígame cuáles son las complicaciones del infarto agudo al miocardio. Eh, no, pues mañana le digo. Entonces ya iba yo, estudiaba y al día siguiente me las preguntaban y me las sabía y probablemente 6 meses después me las sabía, a lo mejor 2 años después ya se me habían olvidado algunas. Pero ahorita le pregunta a uno lo que sea, cualquiera, saca su teléfono y dice esto y esto y esto y esto. Le preguntan al día siguiente, vuelve a no saber y vuelve a decir es esto y esto y esto y esto. Entonces, les digo, a pesar de que defiendo el uso de la inteligencia artificial, les va a parecer retrógrado lo que digo, que corremos un peligro muy grande, sobre todo la gente joven que no tiene
gusto del esfuerzo y de la dificultad y del regaño que nosotros teníamos, no desarrollan esas habilidades cognitivas que nosotros desarrollamos con toda facilidad porque nos costaba trabajo. Un ejemplo ultra sencillo. Yo vivo en zona de hospitales en el sur, el novio de mi hija vive por aquí y entonces pues yo la llevé junto con mamá. Entonces, y un día me hablan porque yo estaba afuera y me dicen, oye, es que mamá se le olvidó el teléfono y yo no tengo red. ¿Nos puedes explicar cómo ir? Digo, pues si las he llevado 10 veces. Me dice, es que mamá dice que el que ibas manejando eras tú. Y eso pasa con la inteligencia artificial y con muchas cosas. Facilitan tanto las cosas que la gente ya se olvidó de tener dificultades y cometer errores. El error es la principal fuente de aprendizaje. Por eso decía Mark Twain que las buenas decisiones vienen de la experiencia viene de las malas decisiones. Entonces, ojo, porque además no es nada más una idea personal. Esto es un artículo de Nature Human Behavior que dice que los modelos de lenguaje van a afectar nuestras habilidades cognitivas, pero ahí precisamente la sabiduría y la inteligencia de la persona de utilizarlas, de saber, a ver, yo estoy utilizando esto y me sirve así, 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 pero en cierto momento debo poder prescindir de esto para poder yo encontrar la solución, porque si nos dan la solución automática, nunca vamos a desarrollar las habilidades cognitivas necesarias. Hay varias épocas de la inteligencia artificial. En la medicina, la primera en los años 50, la inteligencia simbólica, que codificaba el conocimiento humano en reglas computacionales y desarrolla modelos probabilísticos. Posteriormente, hace unos 15 años, el deep learning mostró que los modelos podían aprender de ejemplos etiquetados. Es decir, yo le ponía tomografías o resonancia y le decía, estos son gliomas, estos son meningiomas, estos son hematomas, estos son hemorragias, perdón, son infartos, y la inteligencia artificial aprendía, ¿no? Y entonces, obviamente, después sabía diagnosticar mejor que nosotros, pero eran inteligencias artificiales específicas de una tarea y principalmente basadas en clasificación y predicción. Desde hace algunos pocos años, ya son los modelos fundacionales y la inteligencia artificial generativa, que es de lo que les vengo a hablar hoy. La inteligencia artificial generativa es aquella que puede generar contenido a partir del lenguaje humano. Y es bien importante, bueno, hay mucho argot de la inteligencia artificial. Una de las principales palabras es el prompt. El prompt es una instrucción. Entonces debemos saber generar un prompt para poder obtener un resultado adecuado. Hay mucha gente que está decepcionada y dice que no, esto no funciona. No, no sabes utilizarlo. Hay un dicho español que dice, en la forma de pedir está el dar. Entonces, si yo no le sé expresar a la inteligencia artificial lo que quiero, no me lo va a dar. ¿Y cuántas veces hemos tenido un colega que viene y que nos presenta 10 minutos un caso clínico y ya lo dejamos por cortesía? Le dice, bueno, pero a ver, ¿qué quiere usted? ¿Para qué me viene a ver? ¿Qué es lo que pretende? Ella habló 10 minutos y no dijo nada. Entonces, en la inteligencia artificial hay que tener extremadamente claro nuestras funciones, lo que le pedimos para poder obtener buenos resultados. Entonces, fueron entrenados en datos muy amplios con muchos tópicos y tareas y después se van a afinar o adaptarse para aplicaciones específicas. Entonces, en la inteligencia artificial nosotros le metemos texto, imagen, contenido, después el procesamiento va a interpretar, predecir y ese resultado va a ser exitoso o va a ser un fracaso y eso lo vamos a juzgar nosotros. A partir de eso, la inteligencia artificial va a aprender y se van a ajustar los datos y los algoritmos. Es lo que se llama el fine tuning. La gente joven tampoco conoce ese tipo de radios. Bueno, es más, ya no conocen el radio. Antes había un botón que se llama tuning, en el cual yo iba a sintonizar mejor. Y el fine tuning es eso, ese afinamiento fino de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial se divide, como decíamos, en machine learning o aprendizaje automático, deep learning, aprendizaje profundo, redes neuronales, visión por computadora y cómputo cognitivo y procesamiento del lenguaje natural, que es de lo que estamos hablando. Entonces, en este procesamiento del lenguaje natural, les digo que las palabras están representadas por vectores. Entonces, los vectores muy cercanos, por ejemplo, tigre, león, leopardo y gato, son parecidos. La inteligencia artificial sabe, entonces por eso entiende los conceptos, porque son vectores que están muy cercanos. Apio, lechuga, espinaca o arúgula
todos sabemos que es algo verde, algo que se come, etcétera, ¿no? Entonces, los embeddings son precisamente las razones fundamentales que van a permitir contextualizar la información, porque la información no es nada más el contenido, digamos, verbal, semántico que dice el diccionario. El lenguaje humano es contexto. Si yo estoy en una habitación con mi esposa y me dice, como que está haciendo frío, yo debo entender, cierra la ventana, porque es el contexto. Entonces, eso es lo impresionante, que la inteligencia artificial puede entender el contexto. Yo puedo tener la grabación de una sesión de 3 horas y yo le puedo preguntar a la inteligencia artificial, oye, de los 6 personas que participan, ¿quién mentía? Es decir, fulanito de tal, mentía. Porque la gente que miente tiene, bueno, para eso sirven los psicólogos forenses y toda esta gente, un lenguaje específico para expresarse. O le puedo decir quién es tímido y me lo va a decir. Quién fue el líder, pero es intolerante y me lo va a decir. Porque el lenguaje humano es predecible. Entonces, estas son el árbol genealógico, y voy a hablar súper rápido. Él es Darío Amodei, fue de los fundadores de OpenAI y actualmente es el director de Anthropic, y Claude ahora estamos en la versión 3.5, les voy a mostrar algunas habilidades. Bart, que ahora es Gemini, es Sir Demis Hassabis, del que les había hablado, y es Sundar Pichai, el director de Google, la inteligencia artificial de Elon Musk es Grok. Esta es la única inteligencia artificial no desarrollada por una gran compañía, se llama Mistral, fue desarrollada por ingenieros franceses particulares, y obviamente el héroe de la película, Sam Altman, el fundador de OpenAI, y este hombre que tiene la información de todos ustedes. Él sabe perfectamente a qué horas comen, con quién comen, sabe la personalidad, sabe lo que compran, etcétera. Entonces, obviamente, todos sus modelos de inteligencia artificial están alimentados con el conocimiento de toda la humanidad. Los modelos de lenguaje son tan importantes en medicina que algunos países han propuesto que digamos, se les apruebe como dispositivos médicos, así como un estetoscopio, un oftalmoscopio, etcétera. Las alucinaciones es algo que la gente no entiende. Les digo que está calcado sobre el lenguaje humano, y al ser humano le gusta quedar bien, aunque mienta. Entonces, la inteligencia artificial a veces, cuando no encuentra una respuesta, inventa y miente, pero miente de manera muy creíble como un ser humano. Entonces, esto es un error que cuesta mucho dinero y que es muy difícil de corregir. Yo no conozco las razones técnicas, pero cada día la inteligencia artificial alucina menos, pero precisamente por eso la UNESCO emitió estas directivas sobre el uso de ChatGPT en inteligencia superior, y esta tabla me parece muy interesante, dice de cuándo es seguro utilizarlo. Debemos preguntarnos si es importante que el resultado sea verdadero. Si es muy importante, perdón, si no es importante, lo podemos utilizar, ¿no? Una receta para un pastel. Si es importante, debemos pensar si tenemos la experiencia para juzgar que el resultado sea verdadero. Si no tenemos la experiencia, tampoco es seguro utilizarlo. Pero si tenemos la experiencia para saber si el resultado es verdadero o no, debemos preguntarnos si tenemos la capacidad de asumir la responsabilidad legal, ética y moral de las decisiones que se tomen. Si no tenemos esa capacidad, no la podemos utilizar, y si la tenemos, sí la podemos utilizar. Hay una revista que se llama New England Journal of Medicine Artificial Intelligence que publica pues cosas obviamente muy avanzadas sobre el uso en medicina, y este es el primer número y el primer artículo de ese primer número, y utilizaron la inteligencia artificial para diagnosticar casos complejos en los cuales se daban 6 diagnósticos posibles, de los cuales uno solo era el adecuado. Al azar, yo puedo diagnosticar de manera correcta el 16% de las veces, porque 100 entre 6 son 16%. Los seres humanos diagnosticaron en promedio 36% de los casos de manera correcta, porque eran casos difíciles, y la inteligencia artificial en todos sus intentos la diagnosticó en el 60%. Esta es la curva de Gauss, en las que vemos en azul las respuestas humanas, en rojo la respuesta de ChatGPT 4, en verde el azar. Entonces,
Se ha calculado que GPT-4 tiene un coeficiente intelectual de 160, que es superior al de cualquiera de los que estemos aquí. Entonces, lo interesante es que estas inteligencias artificiales no fueron creadas para la medicina, fueron creadas para múltiples tareas y actualmente se están procesando inteligencias artificiales que sean específicas para la medicina. Les voy a mostrar, por ejemplo, cómo hacer diapositivas de un artículo. A menudo nos dicen, doctor, para mañana voy a hacer usted diapositivas sobre sepsis en adultos y sus complicaciones y su tratamiento. Y dice, Dios mío, tengo una noche para hacer diapositivas. Entonces, es un prompt. El prompt, a propósito, lo puse en inglés para mostrarles que en realidad mucha gente dice, es que el artículo está en alemán, es que el artículo está en chino, es que el artículo está en árabe. Eso ya no importa. Yo puedo darle la instrucción en el idioma que quiera y pedirle el output en el idioma que quiera. Entonces yo le digo aquí, es un artículo que habla de, dice, 12 tips para afrontar los problemas éticos en la implementación de la inteligencia artificial en la educación médica. Entonces ahí hay 12 tips y yo me piden que haga unas diapositivas para dentro de X. Yo les puedo hacer en 5 minutos. Entonces le digo, vean cómo está redactado el prompt. Un prompt debe tener una tarea específica, una manera de realizarse, un estilo, para qué lo quiero, etcétera. Hay varias reglas y tenemos un video en el canal de YouTube de cómo hacer un prompt. Entonces le digo, te voy a poner 12 diferentes ideas, como 12 tips. Para cada tip quiero que me hagas diapositivas en español. El título es el tip y los conceptos principales tienes que desarrollarlos a continuación. Vas a resumir los conceptos más importantes de cada tip en 5 viñetas. Y le digo solamente 5. Es una instrucción precisa. Estoy acotando lo que quiero. Tu formato debería permitirme hacer más tarde diapositivas del texto. Pon únicamente el título y los puntos que te pido y no des ninguna explicación adicional. Entonces, aquí tenemos un esclavo digital que trabaja 24 horas y que hace exactamente lo que queremos. Entonces, vamos a ver si me funciona, porque varias veces que he tratado de mostrarlo por fallas de internet o lo que sea, no funciona. Entonces, veamos. Y bueno, la lentitud de la computadora. Entonces, vamos a utilizar, primero vamos a abrir el artículo. El artículo es aquí, obviamente escogí un artículo de acceso libre. Ahí está. Y entonces, bueno, ahora voy a copiar mi prompt. Le voy a decir esto a Claude. Se lo puede decir a ChatGPT, se lo podría decir a cualquiera otra de las inteligencias artificiales, pero decidí hacerlo con Claude. Tengo la versión de paga. Una de las primeras preguntas que la gente nos hace, oiga, ¿debo comprar la suscripción de pago con la gratuita? Es una pregunta un poco absurda porque depende de qué quieras. Entonces, lo que aconsejamos es que tengan la suscripción gratuita y que vean si realmente les va a funcionar o no. Entonces, ahí les dije, mire, voy a pegar 12 diferentes tips. Entonces, nos vamos de nuevo ver, déjenme quitar esto. A ver si. Entonces, lo vamos a hacer con nada más 3 o 4 para que vean, pero lo podemos hacer con los 12. Es decir, yo puedo tener un artículo de 42 páginas y decirle, necesito que me hagas 3 diapositivas, o un artículo de 3 páginas y decirme, hazme 42 diapositivas. Entonces, bueno, vamos a agarrar aquí el tip número 6, el 7, vamos a hacerlo con 3. Bueno, con 4, con 3 para que, ahí está, lo voy a copiar, voy a abrir un Word. Y entonces,
Ahí está. Vamos a ver si ya me va a funcionar. Ahí está, ya lo pegué y le doy que ejecute. Le pregunté si entendió y dice, sí, sí entendí. Ahí está en mis textos. Nada más porque tengo ya una computadora viejita y el internet no es extraordinario. Si no lo hubiera hecho en 3 segundos, me tardé 6. Voy a mi Word, lo pego. Ya aquí es más bien falla de la vista porque es más pequeño al proyectar. ¿Dónde están las diapositivas de esquema? Bueno, no encuentro la parte donde dice que ponga la vista de esquema. A ver, visión, formato. Espero que esté por aquí. Bueno, lo que les quería mostrar es que esto yo lo grabo en un formato que se llama RTF, que es Rich Text Format. Yo puedo poner 20 páginas, cierro mi archivo, yo me meto a PowerPoint, le digo insertar, insertar esquema y automáticamente lo jala y me lo pone. Es decir, yo no tengo que andar copiando, pegando, lo jala automáticamente. Bueno, ya les mostré cómo se generó y yo también le puedo pedir que me genere una imagen correspondiente. Entonces me va a generar una ilustración con inteligencia artificial correspondiente parecida a esto. Vamos a seguir viendo otras habilidades que nosotros podemos hacer. Este, Normalmente la inteligencia artificial va a jalar la respuesta de donde la encuentre, pero nosotros podemos entrenar modelos personalizados, chat personalizados. Yo metí este libro que se llama el Handbook of Neurosurgery, lo metí a la inteligencia artificial y me contesta preguntas de neurocirugía. Igual hice un robot con el Adams, que es como la Biblia en neurología, y entonces me contesta todas las preguntas según lo que yo quiera. Yo puedo meterle 14 libros de ginecología y que me conteste, es como si yo estuviera dialogando con 14 libros, ¿no? Entonces vamos a otra vez darle escape y vamos a meternos a ChatGPT para mostrarles. Por ejemplo, yo también hice un robot con la Ley General de Salud. Y entonces yo le pregunto a ChatGPT, oye, tal cosa, ¿qué dice la Ley General de Salud? Dice esto y esto y esto y esto. Entonces vamos a meternos aquí. Esto, por ejemplo, solamente se puede hacer con la versión de paga, porque finalmente es un servicio que yo estoy contratando a la empresa, ¿no? Entonces, aquí estamos y vamos a ver, aquí están las US, sí, explora los GPT 6 más. Aquí tenemos esta guía de referencia, que es, como les digo, una guía de referencia y le pregunto cómo distinguir un vértigo periférico de un vértigo central. Entonces, va a buscar la información en la documentación que yo le metí. Y entonces dice, características del vértigo son estas. Entonces me dice las características, los síntomas, las causas comunes. Tengo aquí ven, Ley General de Salud, parece mi nombre, yo lo generé. Entonces, ¿cuáles son las condiciones legales para que un cirujano
pueda operar. Entonces lo busca en la Ley General de Salud y me dice, esto es lo que tiene que tener. Yo le puedo poner todas las guías de práctica clínica y preguntarle, según la guía de práctica clínica, ¿qué puedo hacer? Bueno, bueno, podemos analizar incluso PDFs no científicos. Ahorita no lo voy a hacer, pero en un curso que fui a dar a Cuernavaca a unos médicos, le digo, manden un documento. Entonces me mandaron un documento del acta constitutiva de la Asociación de Médicos Generales del Estado de Morelos, ¿no? Entonces ya me la mandaron por WhatsApp y yo en mi celular, con el chat GPT de paga, le subí el documento. Entonces le hacía preguntas. ¿Quién es el presidente de la sociedad? Fulanito de tal. ¿Qué día se fundó? Tal. ¿Quién es el notario? Fulanito de tal. Yo puedo meterle un contrato de compraventa de 800 páginas y decirle, oye, yo soy el comprador. Necesito que me digas en qué párrafos yo estoy en dificultad o en qué párrafos estoy en peligro de que me vean la cara. Y me dice en la página 27, en el ta. O puedo cambiar el papel, decir, yo soy el vendedor. ¿En qué párrafos yo me encuentro en posibilidad de que el comprador me defraude y se quede con mi propiedad? Tengo una persona que tiene un coeficiente intelectual de 160, que trabaja 24 horas sin que yo le pague, sin que se enoje y que me haga lo que yo quiero. Podemos describir imágenes. Por ejemplo, vamos a meternos a otra inteligencia artificial que es Perplexity. Perplexity es una inteligencia artificial que está diseñada específicamente para analizar información científica y de índole así como muy picuda. Y entonces me meto aquí a Perplexity, tengo la versión de paga y entonces le voy a pedir que analiza la imagen que te voy a subir. Entonces tengo la versión Pro, voy a adjuntar una imagen, le adjunto la foto de esta gasometría, les voy a mostrar la calidad de la foto, porque es una foto tomada con el celular, tomada mal. Es esta foto. Y le digo que lo ejecute. Actualizar conexión perdida. Bueno, eh, bueno, sí, ya se desconectó de la conexión del auditorio, pero eso quiere decir que también se ha desconectado el Zoom. No sé si me podrían auxiliar aquí a ver qué podemos hacer. Está todo funcionando bastante bien. Creo que ya se está conectando de nuevo el chico del auditorio. Creo que ya se está conectando y es más probable que sea problema de mi computadora que haya problema de la conexión. Ya se conectó. Entonces,
Entonces, hay veces que nosotros leemos un artículo de otra especialidad y dices, yo no entiendo nada de este esquema. Lo subimos y en segundos nos explica el esquema. Vamos a darle refresh a ver si eso nos ayuda. Bueno, mientras resolvemos estos problemas técnicos, preguntas, observaciones. Si no saben qué preguntar, pueden decirle a ChatGPT, oye, ¿qué puedo preguntar? Pues sí, porque a menudo me encuentro en esta situación. Les digo que quieren preguntar y nadie pregunta nada. Digo, ¿cómo es posible? Yo estaría espantado. Digo, nunca he visto esto y he hecho 100,000 preguntas. Sí, hay una pregunta aquí para el micrófono. Sí, Doctor, perdón, buenos días. buenos días. Rápidamente, yo ahorita me encuentro justamente estudiando para mi examen de residencias médicas y desde hace aproximadamente 7, 8 meses me estoy apoyando de la inteligencia artificial para poder contestar correctamente las preguntas. Los topes o los obstáculos con los que me he encontrado es cuando yo le pregunto, por ejemplo, a ChatGPT, oye, tengo esta pregunta en ARM, ¿de qué forma puedo abordarla? ChatGPT, debido a que no está actualizado, digamos, hasta 2024, propiamente sin hacer una búsqueda en la web, me arroja referencias de todos lados. Ahorita usted me dejó impresionado con esta parte de poder subir la guía que quieres internacional, por así decirlo, y que te da la información de esa guía. ¿Cómo personaliza ese chat para que le dé la información de la referencia que le está pidiendo? La respuesta está en la última diapositiva, que es esta. Sí, se cortó. No, yo creo que más bien es la lentitud. Tenemos un curso para eso. Tenemos 12 sesiones en las que nosotros mostramos cómo sacarle partido a la inteligencia artificial, porque hay una sesión de cómo analizar una base de datos, otra sesión de cómo hacer diapositivas, otra sesión de cómo hacer un GPT personalizado, que es lo que usted está pidiendo. Pero le contesto muy sencillamente, nada más que no es lo mismo explicado que he visto y que he hecho, porque es un taller práctico. Tiene que usted tener la versión de paga y a la derecha, perdón, a la izquierda, que dice GPTs y le hay un signo de más, crear GPT, le aparece una ventana de diálogo y ahí usted lo sube y le genera un prompt. Ahí otra vez el secreto es el prompt, es decir, te estoy subiendo una guía así, 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 quiero que me des respuestas exclusivamente basadas en esta guía, no quiero que busques información en internet, no quiero que informes y cuando no sepas, dime algo por el estilo. En realidad es relativamente sencillo, pero pues hay que saber hacerlo. A ver, vamos a ver si ya Hola, sí, perdón. Yo he usado ya el chat GPT varias veces para redactar, es muy útil cuando uno sabe lo que le quiere decir, pero no sabe cómo decirlo o para redactar algún programa, una cosa así, es muy útil. Mi duda es para saber, yo hago estadística también, entre otras cosas, para saber, para hacer modelos predictivos, hacer un modelo predictivo es algo laborioso en estadísticas y a veces yo tengo que contestarme algunas preguntas en poco tiempo. Para hacer modelos predictivos de comportamiento de epidemias, de infecciones, cosas así, metiéndole yo bases de datos, ¿puede hacer estadísticas de ese tipo? O no llega para tanto. sí, como no, usted le puede meter los estados financieros de 5 empresas, y decirle, oye, la empresa fulanita, dime qué errores se cometieron y por qué está teniendo dificultades. Entonces le va a decir, pues mira, en el año fulanito de tal, los pasivos fueron de tanto, los activos fueron de tanto, etcétera. Tendrías que haber hecho esto. Puede Pero me ser, refiero a predictivos, a en el futuro. Predictivos, predecir en el futuro o hacer análisis estadísticos que me diga con cierta certeza lo que puede pasar si siguen las cosas con los modelos como estamos. sí, porque pues, esas son reglas que normalmente la gente conoce. Pues creo que ya se trabó absolutamente todo. Y sí, creo que la computadora está trabada porque, de hecho, aquí yo sigo viendo las diapositivas y para ver, tengo que ver de este lado. Sí, miren, aquí en donde están
de hecho, bueno, yo puedo generar GPTs aquí. Mire, dice ahí nuevo GPT. Ahí, al doctor que está haciendo la pregunta. Pero puedo explorar GPTs que ya están disponibles y hay GPTs para todo. Hay GPTs pues para hacer análisis. A ver, aprovechando. Hay es que ahí está, a ver si es este. Yo puedo chatear con un PDF, digo, busco un artículo en mi computadora. Vamos a ver aquí, porque hay artículos que realmente, aunque sean de este tema, a mí se me hacen realmente muy difíciles de entender. Vamos a pasarle este artículo precisamente de Demis Hassabis, que es un artículo que apareció en la revista Neuron 2017. Entonces, está subiendo el artículo, lo está analizando, y ya lo analizó y ya me puede contestar. Entonces, aquí le puedo decir cuál es el mensaje esencial. Sí, perdón. Yo le pregunté cuál es el mensaje esencial. El mensaje esencial del artículo es tal. Entonces, le puedo preguntar cuáles son las limitaciones. Las limitaciones mencionadas en el artículo incluyen. Y además me dice en qué página lo hace. Digo, de las primeras demostraciones que hicieron, subieron todas las novelas de Harry Potter y entonces le preguntaban, oye, ¿quién es el que es el más irónico de los personajes? Dijeron, el más irónico es fulanito de tal. ¿Y por qué? Porque en tal página dijo tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no tienen idea de lo que están perdiendo sin utilizar la inteligencia artificial en el día a día. Digo, a veces les he mandado mensajes a algunos doctores, oye, tengo un curso, y dice, es que no tengo tiempo para cursos. Oye, tengo videos, no tengo tiempo para los videos. Bueno, obviamente es gente que se cerró, pero si yo pudiera hablar con esa persona, le digo, mira, si no tienes tiempo, libera tiempo estudiando inteligencia artificial para que puedas eficientar tu trabajo. Bueno, no quiero abusar del tiempo y a ver si hay espacio para más preguntas. Porque, por ejemplo, yo tengo una base de datos que la inventé y hago la demostración. Es una base de datos de 20,000 pacientes, todos inventados, ¿no? Bueno, inventé un algoritmo, inventé todo, inventé signos vitales, etcétera. Entonces le digo, necesito que pongas de amarillo los pacientes que tienen una presión arterial media de 25. Entonces agarra y busca dentro de mi lista de 20,000 pacientes y me pone los 386 de amarillo que tienen la PAM de tanto. Porque lo busca y me lo etiqueta como yo quiera. Sí, perdón, doctor. Doctor Lee, gracias. Yo Sí. creo que es fantástico lo que nos está diciendo. Yo le quería preguntar si algún hospital en el mundo ya se maneja con inteligencia artificial. O sea, procedimientos administrativos que se pudieran agilizar a través de esto. ¿Existe esto ya en algún lado? Principalmente en China, sí. Sí. En Beijing, en Shanghai, en Shenzhen, lo están haciendo. De hecho, precisamente, digo, ahora que estuve en Japón, digo, estuve viendo varias cosas, pero ellos tienen un ministerio de la transformación digital, tienen una secretaría de Estado que se ocupa de eso, porque sienten que Japón se está quedando atrás. Dice, China nos está comiendo, tenemos que reaccionar. Entonces ya muchos hospitales chinos han empezado a implementarlo, porque además ustedes conocen el régimen político, lo haces, punto.
En Estados Unidos es muy difícil porque la protección de datos personales y la no sé qué y la no sé cuánto. Entonces, seguramente algunos hospitales lo están haciendo de manera privada, digamos, mientras se legisla, ¿no? En China, pues el gobierno dice tú vas a hacer esto y punto, ¿no? Entonces, por eso China está avanzando muy rápido. El futuro. Muchas gracias, doctor. Sí. Ángeli, gracias porque estés acá. Yo te conocí probablemente hace un par de años, mente brillante, muy inquieto, siempre haces un montón de cosas. Qué bueno que vienes a aperturar. No creo que todo el mundo ignore esto, pero pues mi idea es digitalizar este hospital y para que vean las enormes ventajas que es estar en este universo, pero además ya no podemos retroceder en el tiempo. O nos metemos, qué bueno que les muestras estos escenarios, porque es más, yo hace como 4 meses les dije que les deberían de poner a todos los jefaturas de servicio ChatGPT o lo que quieran. Pero bueno, hay que organizar un curso también porque los enfoques pueden ser diferentes y les facilite el uso de la herramienta. Pero esta es la realidad hoy día en todo lo que puedan imaginar. Ya no podemos dejarlo esto de lado. Les prometo que en enero arrancamos esto, que lo va a pagar el hospital porque lo he pedido y que los vengan a capacitar. Es más, hasta mismo le puedo decir que venga y que los capacite para cortar los tiempos de aprendizaje y puedan utilizar de mejor manera las herramientas. Y hay tantas cosas que se pueden hacer en el hospital general porque tienen una cantidad de datos y hay que meterlos al sistema. Y de verdad, este es el universo real, es donde debe de estar este hospital y muchas unidades médicas. La inteligencia artificial ya es una realidad. Es asombroso es que no le gana uno a estas máquinas, y el tiempo de respuesta es espectacular. Lo que imaginen es posible. Entonces, no sé qué más tenga que hacer el humano, pero esto fue creado por nosotros mismos y de veras nos está rebasando. Pregúntenle a un robot y les gana. Viene el 120 aniversario del hospital Lee, viene el 120 y vamos a lucirnos, van a hacer conferencias magistrales. Quiero una conferencia magistral basada en los tratamientos en inteligencia artificial y van a ver ustedes, de veras, es que eso es lo que debemos de tener. Los equipos con que están nutridos ahora. Espero que esto que han traído a Gineco ya tenga inteligencia artificial, estos equipos de ultrasonido que no los he visto, más que me dijeron llegaron, pero quiero ver las imágenes, pero si eso lo tienen, de veras, que lo tienen que explotar y lo tienen que ver las muchas ventajas que da en temas de diagnósticos, en temas terapéuticos. Ahora, estar en tratamientos moleculares es gracias a esto. Allá tenemos que avanzar. Te lo agradezco, Lee. Profesora, me gusta verte. yo le agradezco mucho la confianza y de hecho la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia nos contrató y les estamos dando una capacitación a los ginecólogos de esas federaciones y a los ginecólogos les dan puntaje para la recertificación con ese curso. Este, por ejemplo, es un artículo que se publicó de que muestran cómo se hacen documentos de egreso. Yo puedo tener un expediente de tal y entonces yo le digo a la inteligencia artificial, dime qué día se intubó, qué día se extubó, qué día se hizo la gastrostomía, no tengo que andar buscando. Y le digo, necesito que hagas un resumen de 3 páginas, de 2 párrafos, de una frase de la hospitalización. Entonces, hay mucha evidencia. De hecho, hoy tengo cita con el doctor Cava porque vamos a organizar el primer Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial en Medicina. Ya estamos en negociaciones con la Organización Panamericana de la Salud, que les interesa mucho nuestro proyecto, porque parte de los objetivos 2030 de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de la Salud es disminuir la brecha digital y pues hacer como más accesibles algunas cosas. Y parte de eso es precisamente esto. Entonces, vamos a hacer el primer curso, Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial en Medicina. También pues vamos a hablar obviamente con el doctor Kersenovich, a ver si nos hace favor de presidir el curso y queremos que sea un congreso hecho por hospitales de la CINSAE, precisamente. Muchas gracias. Y de hecho queremos crear comunidad, o sea, queremos localizar talentos de las diversas especialidades en el país, que podamos formar un grupo que en 5 años
tengamos un grupo fuerte de médicos de todas las especialidades que estén capacitados en inteligencia artificial y que nosotros podamos desarrollar nuestra propia tecnología y no depender de tecnología extranjera. Muchas gracias. Agradecerte la apertura de esta nueva estrategia y de todos los efectos a veces inesperados de la inteligencia artificial. Y yo creo que ha sido muy motivante tu presencia aquí con nosotros en esta sesión general y te reiteramos la invitación para una fecha próxima. Muchas gracias y gracias a todos. Gracias. Buenos días. Gracias. Traigo la constancia. Muy bien, ¿eh? Muy buena.